Hola, muy buenos días. Hoy, my friend, toca ver cómo los alemanes conquistan Italia. ¡A lo loco! Aliados atacando a otros aliados porque quieren dejar de ser aliados. ¿Cómo te quedas? La gente está fatal. Venga, dentro e intro. Como ya te dije en el anterior capi, los alemanes estaban bastante mosqueados con sus colegas los italianos. Al fin y al cabo, ellos les habían estado acompañando durante los fails del norte de África. Y poco a poco los aliados les estaban pisando los talones y nunca mejor dicho, porque Italia es una bota. Soy la hostia. Vale, pues Mussolini llevaba tiempo quejándose de que los alemanes no estaban trayendo muchas tropas para ayudarles. Así que los germanos, después de haber evacuado Túnez, organizan un par de divisiones que tenían en Francia para llevarlas a Italia. Pero eso no iba a quitar que la población estuviese muy desmoralizada con el transcurso de la guerra. Así que Hitler en mayo del 43 mandó desarrollar diferentes operaciones por si Italia se bajaba del carro de la guerra. Y es que tienes que tener en cuenta que Italia no era solamente el propio país, sino que tenía tropas manejando todo el cotarro en los Balcanes y Grecia. Así que los alemanes debían tenerlo todo muy bien montado y controlado para que no se les cayese de la noche a la mañana todo el castillo. Varios meses después, en julio, llegaría la destitución de Mussolini, y aunque el nuevo gobierno italiano de Badoglio intentaba tranquilizar a los alemanes con que ellos jamás de los jamases dejarían de ser del eje, Hitler no se la podía jugar. Así que habló con su gente a ver si era viable hacer una operación de esas ultrapepinas secretas que les molaba muchísimo a los nazis, y se podía ocupar por sorpresa Roma, arrestando al rey y al nuevo presidente del país. Pero aquello era saco de difícil y mucho pateo, por lo que se veían obligados a hacer algo bastante más bestia. Se ponía en modo a puntico a la operación Alaric de invadir Italia. Que luego este se fusionará con otros planes para acabar con las deserciones italianas en otras zonas de los Balcanes y se cambiará el nombre a la macrooperación de Asche. Este tiempo, desde que los italianos cambian de gobierno y tiran a Mussolini hasta que se rindan en septiembre, será aprovechado al máximo para que el jefazo de los alemanes encargados de llevar a cabo la operación, que no es nada más y nada menos que Erwin Rommel, meta a saco de unidades en Italia con la excusa de que van a echarles una mano con los aliados. Algunos oficiales italianos, al ver tanto movimiento de infantería germana, se quejan, pero poco puedes hacer. Al fin y al cabo son tus colegas y no te estás quejando de que vienen los aliados y que me eches una mano. Luego vengo y que... Tío, aclárate. Tampoco es que Adolf pudiese dedicar muchas de las unidades a la zona, ya que lo mejorcito de su ejército estaba luchando contra los soviéticos, que los jodidos rojos habían ganado Stalingrado a principios de ese año y los muy tunantes estaban on fire reconquistando todo. El 8 de septiembre, ante la sorpresa de todos, incluidos los propios soldados italianos, se comunicaba oficialmente que Italia firmaba el armisticio con los aliados. Los alemanes, minutos después de haber sido informados, mandaron a todos sus comandos la palabra en clave Achse. Era la señal que estaban esperando para atacar a los italianos en todos los lugares en los que estaban desplegados, desde la Francia de Vichy hasta Grecia, pasando obviamente por la propia península itálica. Esto es Star Wars pero al máximo, de aquí pilló la idea George Lucas, El ejército italiano, al enterarse de la situación en la que estaba su país, no supo reaccionar, no tenía órdenes claras. De la noche a la mañana sus colegas alemanes estaban ordenándoles que se rindiesen y entregasen las armas. Macho, era la jodida Wehrmacht, o sea, como para negarse. Así que muchos soldados decidieron desertar y pirarse a su casa cansados de tanta guerra. Estos son los que tuvieron suerte, porque los nazis tampoco es que se cortasen un pelo. Y dieron bastante estopa a los italianos. Otros, en cambio, decidieron defenderse, como es el caso de las unidades que estaban protegiendo Roma. Unos 55.000 hombres y 220 vehículos blindados que tuvieron que hacer frente a los 26.000 alemanes que iban a por la conquista de la capital italiana. Allí estuvieron dándose de leches con victorias de las unidades de élite germana. De hecho, viendo que los alemanes estaban a pocos kilómetros de la ciudad, el 9 de septiembre, como ya te conté, el rey y el gobierno italiano decidieron huir al sur de Italia, donde los aliados empezaban a tener el control y podían estar más seguros. Los alemanes, horas después, gracias a sus tropas veteranas, llegaron a apoderarse de Roma, poniendo su propio gobierno títere. En estos combates los nazis perdieron 100 soldados y los italianos casi 1000. 2 días después, el 12 de septiembre, se llevaría a cabo el rescate de Mussolini por parte de paracaidistas alemanes, que ya te conté en otro episodio, que
lo buscas. Pero las luchas no solamente ocurrieron en el centro de la península. En el sur, por Nápoles, las columnas de tanques pudieron apresar a gran cantidad de italianos, e incluso algunos de ellos decidieron unirse a las filas alemanas. El norte de Italia fue bastante easy para los alemanes porque tampoco es que los locopistas tuviesen muchas unidades experimentadas por allí. Algunos regimientos llegaron a pactos con los alemanes, dándose el caso que los loco Frankfurt, ya con la situación controlada, se dedicaron a detener a oficiales y soldados italianos para mandarlos a Alemania a los campos de prisioneros o trabajos forzados. A las tropas italianas en Francia les pilló el armisticio de camino a Italia, y el anuncio solo sirvió para desmoralizar más a la tropa, la cual se desintegró con deserciones a saco. Mientras tanto, en los Balcanes, en donde los italianos tenían 500.000 de soldados, que se dedicaban mayormente a operaciones de contraguerrilla contra los partisanos yugoslavos y griegos, la información de la rendición llegó como un jarro de agua fría. Muchos de los soldados italianos decidieron unirse a los alemanes, y los que no, fueron desarmados y también para Alemania, para trabajar. Aunque también se dieron casos de italianos que decidieron unirse a las guerrillas locales contra los nazis, o incluso gente que intentó ocultarse y llegar poco a poco a su Italia natal. Modo Survivor On. De hecho, la población local, pese a toda la guerra, muchas veces ayudaba a estos soldados italianos a regresar a su país, protegiéndolos y dándoles de comer y todo. En las islas jónicas, las cuales también estaban bajo el mandato italiano, se dieron fuertes batallas entre alemanes e italianos. A estos, los aliados intentaron llevar un poco de ayuda, pero fue tan pobre que no tuvieron nada que hacer contra los germanos. De hecho, ahora que me suena, creo que hay un capítulo que escribí sobre esto, así que veremos lo que pasa en los siguientes capítulos. Esto es una sorpresa para mí, se me olvidan ya las cosas. Así que, en términos generales, la operación alemana para acabar con el ejército italiano y así preservar su territorio en el bando del eje fue un auténtico éxito. Su rapidez y preparación de la operación había sido crucial ante unos exaliados a los cuales no sabía por dónde les daba el aire. Mientras que los británicos y estadounidenses creían que al caerse de la Segunda Guerra Mundial Italia la cosa sería muchísimo más fácil, ¡pua!, se dieron cuenta que no iba a ser tan pan comido. Iban a tener que desplegar una gran cantidad de unidades y reservas para conquistar toda Italia. Pero vamos, que para los alemanes también significó abrir un nuevo frente totocho, teniendo que traer a muchas unidades del frente oriental soviético. Pero claro, luchar por Italia era bastante mejor que tener a los británicos y estadounidenses ahí, al otro lado de los Alpes, ya a puntico de pillarte de Alemania. Así que en cifras generales, los alemanes habían desarmado a más de 1 millón de soldados italianos, 400.000 en el norte de Italia, 100.000 en el sur, 164.000 en Yugoslavia, 265.000 en Grecia y sus islas, incluida Creta, y 9.000 en Francia. El 20% de todos estos soldados decidieron por una cosa u otra seguir luchando junto a los alemanes, ya sea por miedo, porque no les quedaba otra, o directamente porque eran fans. Vale, luego otros 600.000 acabaron en campos de trabajo alemanes, en donde llegarían a morir 50.000 fruto de las duras condiciones que les exigían. Y luego tendríamos otros alrededor de 30.000 italianos que murieron luchando contra los alemanes durante estos combates a lo largo del cambio de equipo en septiembre del 43. Que ya te he dicho que creo que a lo mejor hay un vídeo sobre eso, no me acuerdo. Vale, pues ahora que hemos visto cómo Alemania se ha merendado a Italia, llega el momento de conocer la república que crearon los alemanes con Mussolini al frente. Y es que después de rescatarlo le dejaron crear su propio gobierno pro-alemán en el norte de Italia, y así que manejarse un poquito a su gente. Bienvenidos a la República Social Italiana, o también conocida como República de Salò, porque en esa ciudad es donde habían puesto la capital. Tranqui, que en el siguiente capítulo te lo explico. Quizás Mussolini nos sorprenderá a todos y no será un inútil. Claro que sí, guapi. Hasta luego, locomichas.